Buenas noches a todos y bienvenidos. Feliz sábado a todos. Y bueno, estamos unos poquitos, después de estas vacaciones aún van regresando la gente, pero los que estamos aquí, pues bueno, nos juntamos como tenemos costumbre para adorar y para guardar este día de sábado. Hoy es un día que, bueno, estamos bastante felices de ver a gente fuera del lugar habitual donde solíamos verlos. Hoy, no sé si os habéis dado cuenta, pero este fin de semana pues tenemos aquí a un gran número de voluntarios de ADRA con, en este caso, pues Tiberius, que me alegro muchísimo de verte fuera de ese lugar donde te vamos a visitar y espero que estés pasando un buen fin de semana y de verdad que nos alegramos muchísimo de tenerte aquí en nuestra iglesia para adorar a Dios y para compartir este día y tu amistad que nos has dado muchísimo a todos los que te hemos conocido. Así es que espero que después de esta reunión podáis saludarle, porque es una persona muy especial, para mí lo fue cuando empecé a ir ahí a la cárcel, a Picassent, y de verdad que me transmitiste muchas cosas y cada vez que iba con una ilusión de cómo estará, y me alegro mucho de verte por fin, que parecía que iba a ser muy lejano, pero mira, hoy se ha cumplido. Y es como hemos cantado en el himno, a veces las oraciones pues no nos damos cuenta, pero cuando se cumplen, ha pasado tiempo y finalmente vemos pues todo eso cumplido. Así es que bienvenido, sé bienvenido aquí y esperemos que te encuentres como en tu casa. Vamos a hacer una oración, así como estamos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder reunirnos hoy, porque es sábado, podemos dejar apartado todos los problemas, todos los sofocos que llevamos durante la semana, problemas del trabajo, etcétera, y podemos estar más centrados en estar con nuestros hermanos, con nuestra familia y especialmente contigo. Te pido que tu Espíritu pueda estar con el orador de esta tarde, que el mensaje que ha pensado para cada uno de nosotros nos llegue a nuestros corazones y que podamos reflexionar en esos textos que tú tenías en la Biblia para cada uno de nosotros. Cuida a todas las personas que estamos aquí, a las familias que representamos y a los que no están por diversas causas, cuídalas también. Y también nos acordamos de los enfermos, que puedan poco a poco recuperarse y, si es posible, tenerlos cerca muy pronto. Ayúdanos a pasar un buen día de sábado. Te lo pedimos todo en el dulce y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Y yo también te doy la bienvenida, Tiberio. No te conozco, pero te conoceré. Y aunque estamos pocos, las giras, las vacaciones, se nota en la iglesia. Mañana se notará un poco menos, pero los viernes especialmente lo sentimos más. Quiero traer ante vosotros una reflexión sobre la oración. Hemos empezado cantando sobre la oración y uno de los motivos por los que posiblemente algunos oran y otros no oran nunca y otros oran siempre. Pero no es como muy popular, no es como muy frecuente. Yo quiero invitaros a reflexionar sobre la oración por los gobernantes. Podemos poner el... Muy bien. Hay gobernantes de... Muy bien, gracias, mejor, porque la calidad del proyector está yendo a menos. Hay políticos de todos los colores, unos que dicen rojos y van de color verde, otros que dicen verde y son naranjas, otros que van de naranjas y son rojos, en fin. ¿Cómo podemos orar por ellos cuando ellos muchas veces andan en un mundo a la deriva, ellos mismos a la deriva? Y los hay de todos los colores, ¿no es cierto? Decíamos, a mí es un mundo que me inspira lástima, que me inspira compasión y me inspira también preocupación, porque tal como sean los líderes de un país, ¿qué diríamos? ¿Están reflejando a la sociedad o son ellos los que reflejan a la sociedad o viceversa? Porque también hay un dicho que dice que tenemos los gobernantes que nos merecemos, así que en nuestras manos está el poder de cambiar muchas cosas. En la iglesia adventista diré, no hacemos como el sketch aquel famoso de los luthiers, ¿lo conocéis? Cuando hablaba de Mastro Piero y de su infancia, no es que le digamos a la gente, ¡tienes que votar!, pero tampoco es que le digamos, ¡no votes! Cada uno participa libremente, es responsable de lo que decide. No animamos nunca a las personas a no ser responsables, todo lo contrario, creemos que vivimos en un mundo en el que tenemos que ser responsables y en el que somos participantes de la vida social. Yo nunca oiréis a un pastor, o sería muy raro, que
podría haber alguno, ¿no es cierto?, que diga tenéis que votar este o tenéis que votar al otro. No, nunca lo hacemos así. Pero los políticos dirigen nuestro país y dirigen todos los países. ¿Tenemos que orar por ellos? Yo pienso que deberíamos orar por ellos. La oración por los gobernantes es la reflexión que quiero traer ante vosotros esta noche. Ya os digo, no es quizá la oración más común, pero hay muchas cosas por las que podemos pedir. ¿Es difícil? Alguno me dirá, no vale la pena. Alguno me dirá, mira, yo leo la Biblia y lo que me dice la Biblia es que esto va a ir a peor. Entonces, ¿para qué voy a orar por algo que está perdido? No. Los políticos son personas, los gobernantes son personas y las personas necesitan de nuestra oración. Y esto es lo que vamos a considerar esta noche, después de esta primera diapositiva que ha despertado un poquito la curiosidad o el buen humor o quizá la ironía, no lo sé, en la cabeza de cada uno. Vamos a leer, para empezar, un texto de Juan, capítulo 17 y versículo 15. Voy a invitar que me acompañéis en la lectura del texto. Juan, capítulo 17 y versículo 15. Es un texto interesante. Ya por la palabra que he puesto ahí y lo que significa, muchos ya saben, aunque tengan poca memoria. Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros, como decía en la introducción, somos ciudadanos, somos cristianos, pero vivimos en sociedad, no vivimos solos, no estamos llamados a vivir en las montañas, aislados de todo el mundo. Y lo que dijo Jesús era que nos librara el Señor del mal. Pero seguimos aquí y seguimos participando de las cosas de aquí. Esta palabra significa elevar, alzar. Así que es como si Jesús nos estuviera diciendo, no te he pedido que los saques de este mundo, que te los lleves, ¿no?, que los alces, que los levantes. Uno de los significados que tiene esta palabra me ha llamado la atención, mantener en suspenso la mente, ¿no? No tenemos que vivir en este mundo como ausentes de él, como si nuestra mente estuviera aparcada de todo nuestro alrededor, de todo lo que ocurre. Al contrario. Y aunque es verdad que posiblemente muchos de nosotros no vamos a entrar en la vida política, yo diría la mayoría, pero sí tenemos una responsabilidad. La primera gran responsabilidad que tenemos, y ahí sí que podemos hacer algo nosotros, todos los días, es la oración. Acompañadme en la lectura de este texto en la primera epístola de Timoteo. La oración, porque como os decía, pocas cosas vamos a poder hacer, pero hay una que desde nuestra parcela tiene mucho poder. Y a veces nos parece que orar por los que gobiernan no va a servir para nada. La oración tiene poder. Es un poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo usamos poco, lo usamos mal. Y yo cada vez descubro más creyentes que tienen poca fe en el poder de la oración, que ya no piden a Dios muchas cosas porque creen que Dios no está pendiente de asuntos tan pequeños, habiendo desgracias como las que ocurren alrededor. Y como no entienden que Dios puede ayudar en sus pequeños problemas, porque con las cosas tan gruesas que suceden, ¿cómo va a estar Dios pendiente de eso? Pues dejan de orar y dejan de experimentar cosas y dejan de vivir milagros. Y sabéis, una cosa que yo aprendo de la ciencia es que Dios es el Dios de lo infinitamente pequeño. Y para hacer todo lo grande que vemos del universo, y para hacer un organismo como el nuestro, que es todo un universo en sí mismo, todo eso está hecho de cosas muy pequeñas. Dios es el Dios de los detalles, y Dios puede responder oraciones tan pequeñas, tan bien como las grandes. Entonces yo creo que esto es algo que podemos hacer. El texto de 1 Timoteo 2, 1 al 4 lo leemos. Así pues, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracias por toda la humanidad, dice el apóstol Pablo, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, plenamente digna y religiosa. Es este un proceder hermoso y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador. Leo el 4 también, que quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Claro, no es el texto que vamos a leer todos los días para acostarnos. Pero es muy interesante que en la Biblia el Espíritu Santo no ha descuidado darnos este consejo.
Recomiendo que se hagan, fijaos, la cantidad de cosas distintas, ¿no? Rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracias. Por todo el mundo, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Porque si rogamos por ellos, dice también, nosotros tendremos un beneficio. Tendremos una vida tranquila y sosegada, plenamente digna y religiosa. ¿Cuántos malos gobiernos hay que también anulan los derechos religiosos? Por la parte que nos toca, esa sí que es una lucha que nosotros conocemos bien. Porque la Iglesia Adventista está presente en todo el mundo y sabemos lo que cuesta que a veces se respeten los derechos religiosos o no se privilegien unos derechos religiosos por encima de otros. Y se nos invita a orar por eso, porque es un proceder, dice la palabra, hermoso y agradable a los ojos de Dios. Qué bonito es que podamos orar por nuestros dirigentes. Claro que sí, por mucho que a veces os enfaden y nos enfaden, pero son los que llevan las riendas de nuestro país, del nuestro, de cualquiera. Hay que orar por ellos, para que tengan sabiduría, porque, ¿sabéis? Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Y desde la plataforma de buenos gobiernos que respetan las libertades, nosotros podemos predicar o seguir predicando el Evangelio. Y esto es muy importante. ¿Qué podemos pedir? Pues podemos pedir por su salvación, el mismo texto, porque esa salvación no se limita solamente a aquellas personas a las que nosotros podamos alcanzar predicando. Quizá haya personas a las que nunca alcancemos. Es posible, es muy posible. Solemos trabajar en ámbitos sociales muy limitados. Pero aquí dice que oremos por todos porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Y yo quisiera que muchos políticos se salvaran. Pero tal como veo la corrupción en el mundo, y no diré en España, en el mundo, y la trayectoria que algunos dirigentes llevan, yo no puedo creer en la salvación de personas deshonestas, de personas embusteras, hipócritas, ladronas, falsas, estafadoras. Y hay, a veces, en todos los países, personas que son así. Podemos pedir por su salvación, podemos pedir para que el Espíritu Santo toque su corazón. Eso es una buena oración. Fijaos lo que dice el Salmo 15. Ahí tengo puestas ya unas cuantas cosas, pero del Salmo 15 las podemos sacar. Vamos a buscarlo. Porque hay cosas que podemos desear para mí, las puedes desear para ti, para la Iglesia, para la humanidad, pero en esa humanidad estas personas también entran. Salmo 15, lo voy a leer. Señor, ¿quién podrá habitar en tu tienda? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? El que camina con rectitud, practica la justicia y es sincero en su interior. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni humilla al que tiene cerca. Aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al Señor. Aquel que jurando en su perjuicio no se retracta. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así se comporta jamás sucumbirá. Este proyecto de vida es un proyecto de vida que especialmente necesitan todos los gobernantes del mundo, porque ¿sabéis? Cuanto mayor es el nivel social, económico, cultural de una persona, más refinadas, más sofisticadas y más duras son las tentaciones. Es así. ¿Por qué si no esa máxima que todos conocemos? El poder corrompe. Tenemos que orar mucho por ellos. Tú y yo conocemos, hemos conocido y conoceremos, gracias a Dios, buenos políticos, personas que creen en el cambio de la sociedad, personas que luchan y desgastan su vida en pro de unos valores. Las hay. Y qué pena que algunos que a veces no hacen eso embrutezcan a todo el colectivo. Podemos orar por ellos, por su rectitud, como dice el texto, por su justicia, por su sinceridad, por su veracidad, por su humildad y por su incorruptibilidad. Es una oración más necesaria cuanto más pasa el tiempo y más vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. En todas las partes donde hay poder, donde hay influencia, puede haber tentación. Y las tentaciones de los poderosos son tan grandes como sus responsabilidades. Tenemos que orar por ellos. Es algo que Dios, como hemos dicho antes, verá con agrado.
Proverbios 29, estamos muy cerca. Vamos al texto de Proverbios 29. Doy tiempo a buscarlo conmigo. Y versículo 25. Para ser gobernante hay que ser valiente, porque a todos nos defraudan los gobernantes que hoy dicen una cosa y luego dicen otra. Pero cuidado, no solamente en la política, también en la Iglesia. Si esto es blanco y viene un grupo de influencia que tienen cierto poder y empiezan a presionar y a decir que tienes que decir que esto no es blanco, sino que es tirando a gris, ¿qué tienes que hacer? Tú y yo estamos llamados por el Señor a decir que esto es blanco. Ya está. Así se caigan los cielos y la tierra. La famosa cita de Elena White que tanto hemos usado. ¿Qué necesita el Señor hoy? Personas que no se aparten del norte, como la brújula, fiel siempre al polo. Nuestro polo es Cristo, es la palabra de Dios, y un gobernante necesita también ser fiel a ese norte. El temor humano es una trampa. Quien confía en el Señor está a salvo. El temor humano es una trampa, y el temor se usa, y se usa el poder. Y vosotros veis cómo a veces de repente aparecen publicidades. Qué curioso, ¿no? Bueno, en el mundo de los gobiernos hay desgobiernos, y en el mundo de la política hay una cosa que llamamos la economía. Y ves de repente publicidades que te hablan. ¿Cuántos podrían hablar aquí con más propiedad que yo acerca de los productos refinados y su perjuicio por la salud? Pues una campaña publicitaria brutal a favor de que tú tomes azúcar blanco. Nos toman por tontos, seguramente. Lo avalan con estudios científicos. Y yo siempre me pregunto en casa, seguramente tú haces lo mismo, ¿quién ha pagado esa campaña? ¿Quién hay detrás? Pues por la misma razón que en este mundo se construyen aeropuertos que no sirven para nada. Vivimos en un mundo complicado y nuestros gobernantes merecen nuestra más cariñosa atención, os lo digo de verdad, os lo digo de corazón. Merecen nuestra atención como creyentes. En el mismo capítulo 29, en el versículo 12, fijaos que leo aquí. Al gobernante que hace caso de calumnias, todos sus servidores le parecen malvados. ¿Piensa el ladrón? Que todos son de su condición. Y así podría aplicarse el refrán a muchas situaciones. Podemos pedir que los gobernantes tengan buenos consejeros y que disciernan la verdad de la falsedad o del simple rumor. Porque al final el gobernante que confía en el primer viento que sopla es un gobernante, no sirve para nada. A veces hay gobernantes que han tenido influencias muy positivas en su vida. Recuerdo haber asistido a una conferencia por la tarde, un sábado, en la iglesia de Lausanne, en Suiza, cuando yo estudiaba allí, en Cologne. Vino un hermano que no recuerdo el nombre, él había asistido a la misma iglesia, eran miembros de la misma iglesia, él y la abuelita de Gorbachev. Todos recordáis a este personaje, ¿verdad? Con un puzzle a medio terminar en la calva, pobrecito. Bueno, recordáis a Gorbachev. Bueno, esta persona contaba cómo la abuela había llevado a Gorbachev a la iglesia adventista de pequeño, cómo había asistido a las clases de escuela sabática infantil. Algún día dejó de ir, pero aquella abuelita había educado a Gorbachev según los principios que ella creía correctos, al margen de su papá y de su mamá. Pero el papá y la mamá, pues no sé, yo no conozco bien la historia y se me perdieron muchos detalles, pero me impactó tanto porque aquel político fue capaz de abrir su país al mundo, con todos los errores que queráis atribuirle, ¿no es cierto? Pero hizo cambios profundos en su país, que cuando uno los mira con la perspectiva histórica, uno se asombra de que tuviera el valor de hacer lo que hizo. Nuestros gobernantes necesitan valor para estar al lado de la justicia, del necesitado, de la verdad, de los verdaderos cambios que ayudarán a la sociedad, no meramente de intereses políticos. Mirad qué situación estamos afrontando en nuestro país, porque parece que a veces es más importante mi idea que el bien común. Y todos están luchando por el bien común, pero al final los que estamos esperando el bien común estamos viendo
la oportunidad de que se pongan de acuerdo. Qué complicado es. Otro texto en Romanos 13. Los gobernantes deben ser justos. Da mucha credibilidad a un gobierno de un país cuando es capaz de castigar al malo, de castigar la corrupción y no esperar que sean la presión social o los medios de comunicación los que empiecen a apretar aquí y allá. Romanos 13, del 1 al 7. Todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Este es un texto de Pablo. Fijaos que esto no fue fácil escribirlo en aquella época, ¿eh? Alguno dirá, uy, Pablo se equivocó. ¿Cómo pudo escribir eso Pablo? Con los gobernantes tan malos que hay a veces. Pablo escribió en la época de la dominación romana, ¿sabéis? Para algún emperador que hubo bueno, para alguno, ¿cuántos emperadores hubieron malos? Que se aprovecharon de sus súbditos y de su poder. ¿Cuántos? Sin embargo, Pablo, ¿cuál es el llamado que hace al creyente? Tú debes ser honesto por encima de lo que hagan los gobernantes. Tú acata la ley, aunque no te parezca justa. También dice la palabra de Dios, y Él lo apoya también. En otro lado, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Mientras las leyes de los hombres estén de acuerdo con los principios que rigen nuestra vida, no hay ningún problema. Pero entre tanto no entren en conflicto, lo que Pablo dice es: todos deben acatar la autoridad, la que preside. ¿No te gusta? Acátala. Pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Por tanto, los que se oponen a la autoridad se rebelan contra lo que Dios ha dispuesto y recibirán su merecido. Cuidado que el discurso de Pablo no es fácil de digerir, ¿eh? No es fácil de digerir. Pero ¿por qué razón los creyentes tendríamos que incitar a nadie a la rebelión o a la desobediencia? Las leyes no son para fastidiar al ciudadano, son para regir una vida en libertad. ¿Quién mejor que el cristiano comprende el valor de la ley? Y porque tú y yo fuéramos buenos no sería necesaria la ley, ahora de repente cumplimos todas las normas de tráfico, perfectamente. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los semáforos? ¿Quitamos las señales? No, siguen siendo necesarias. Son las leyes las que muestran que tú y yo estamos en orden. Cuidado que Pablo no hace un discurso de rebelión, ni de revolución, al contrario. Porque he puesto en paréntesis, lo veis en la diapositiva, ¿verdad? Estamos reflexionando sobre lo que podemos pedir acerca de los gobernantes, pero también tenemos que ser buenos ciudadanos. Porque echa la ley, echa la trampa, o como lo hacen todos, lo hago yo también, no es un proceder cristiano. Como todos estafan Hacienda, pues yo también lo haré. Yo conozco, no diré de dónde ni de... Pero yo conozco a algunos cristianos que han metido su dinero escondido en un vehículo para pasarlo a otro lugar, para no pagar impuestos. No estamos llamados a esto. Así que estamos exigiendo buenos políticos, seamos buenos ciudadanos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Seamos buenos ciudadanos. Dice versículo 3. Los gobernantes, en efecto, no están para intimidar a los buenos. Diría yo, no deberían estar, sino a los malos. ¿Aspiras a no tener miedo de la autoridad? Pues pórtate bien y solo elogios recibirás de ella, ya que está al servicio de Dios para hacer el bien. Pero si te portas mal, teme lo peor, pues no en vano está dotada de poderes eficaces al servicio de Dios para castigar severamente a los que hacen el mal. Es preciso, por tanto, que acatéis la autoridad, y no solo por miedo al castigo, sino como un deber de conciencia. Dígase lo mismo de los impuestos que pagáis. Quienes os lo exigen son como representantes de Dios, dedicados precisamente a ese cometido. Dad a cada uno lo que le corresponda. Lo mismo si se trata de impuestos que de contribuciones, de respeto que de honores. Toma ya. ¿Y no fue Jesús quien dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Los creyentes jamás vamos a predicar en favor de la, ¿cómo se llama?, de la picaresca. En este país, sobre todo en los países latinos, ¿verdad? Pero en España, el que es pícaro parece más listo y presume ante los demás. ¿Yo sabes lo que hago? Para no pagar impuestos los meto
Bueno, yo ya no me dediqué al mundo de la empresa porque no hubiera servido. Directamente pensé, mira, voy por el tema del pastor, que es lo más seguro. Y aún así... Bueno, es una broma, ¿eh? ¿Pero verdad que me entendéis? ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Exigimos buenos políticos, seamos buenos ciudadanos. Y si ellos no son buenos políticos, la palabra de Dios me dice, tú sé un buen ciudadano. Y no tendrás nada que temer. Porque el que tiene algo que temer, algo está haciendo mal. Puede ser que a veces hay países y hay gobernantes que son déspotas y exigentes e injustos. Es verdad. Es verdad. Pero yo no voy a entrar en este tema, ¿vale? Lo dejamos para otro día. Muchos países entran en guerra por situaciones así. Qué triste. Pero Dios ha prometido hacer justicia. Ha prometido hacer justicia. Y los que hacen mal y extorsionan, lo van a pagar muy caro. Lo van a pagar muy caro, tarde o temprano. Porque el diablo no hace pactos con sus súbditos gratis. Al final lo pagan. Y muchos lo pagan en vida. Así que, como dice el refrán, arrieros somos. Arrieros somos. Qué buenas oraciones podemos hacer y qué importantes. Y ahora vemos también la dimensión personal, no solamente, como decíamos antes, la cuestión política. Primera de Pedro. Texto interesante. Capítulo 2, versículos 13 al 18. Dice, en atención al Señor, y ahora lo dice Pedro, en atención al Señor, prestad acatamiento a toda autoridad humana. Pedro y Pablo fueron castigados por las autoridades injustamente, sí o sí. Muchas o pocas veces. Muchas. Cuando Pablo enseña su currículum como cristiano, ni tú ni yo le vamos a llegar jamás a la suela del zapato, con todo lo que él vivió en carne propia. Y tanto Pablo como Pedro escriben estas cosas. En atención al Señor, prestad acatamiento a toda autoridad humana, ya sea al jefe del Estado en su calidad de soberano, ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Porque la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, cerréis la boca de los ignorantes e insensatos. Sois libres, pero utilizad la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Tratad a todos con deferencia, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al jefe del Estado. Que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, no solo de los buenos y amables, sino también de los impertinentes, dice mi versión. Yo he descubierto, por el ojo de la cerradura, a veces a los pastores se nos deja mirar por el ojo de una cerradura, algunos creyentes que se han dado de tortas con sus jefes impertinentes. Los hay. No estamos llamados a esto. Y más en el tiempo en que vivimos ahora. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿tienes un trabajo? Sí. ¿Es malo? Sí. ¿Tu jefe es insoportable? Sí. ¿Comes? Sí. Consérvalo. La palabra de Dios me dice, tú sé bueno, hagan lo que hagan los demás. ¿No sufrieron acaso ellos persecución? ¿Es que estamos autorizados a ejercer la corruptela porque hay una serie de políticos que en nuestro país, por ejemplo, y hablamos de cosas que conocemos, lo están haciendo? ¿Eso me justifica a mí? Jamás. Desde las iglesias, desde el púlpito, desde el poder de la palabra de Dios, siempre predicaremos la norma más alta. Y fijaos que Pedro y Pablo han puesto la norma más alta, tan difícil de cumplir, que cuando lo lees hoy en el siglo XXI casi te da miedo leerlo desde un púlpito, leérselo a alguien. Oye, ¿eso decía Pablo? ¿Eso decía Pedro? Y yo digo, esto dice todavía hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios, no Pablo ni Pedro. Esto no se ha tachado de la Biblia, esto todavía existe, esto todavía es útil. Por eso nosotros estamos llamados a ser, por encima de todo, y a pesar de todas las dificultades, buenos ciudadanos. Y esta era la reflexión que quería traer ante vosotros esta noche. No es muy larga, como os he dicho al principio, así que trato de cumplir lo que he prometido. Pero vivimos en una situación complicada,
especialmente en nuestro país, pero los hay peores, ¿eh? Esto es gloria para lo que sucede en otros lugares. Que nada nos anime a rebajar ni un centímetro la dignidad, la honestidad, la capacidad de trabajar, de disfrutar haciendo lo que uno hace, porque así es como Jesús enfrentó su trabajo. Bueno, uno dirá, ¿y Jesús tenía patrones? Claro, Jesús trabajaba y hacía encargos para otros. Tenía su propia empresa, ¿verdad? Trabajaba con su padre. Pero estaban por debajo de la gente que les mandaba lo que tenían que hacer. ¿Y pensáis que siempre les pagaron con justicia? ¿Pensáis que siempre les trataron bien? ¿Pensáis que no los extorsionaron más de una vez? Yo lo creo. Y en Jesús tenemos el mejor ejemplo de un trabajador que hace con gusto lo que hace y que cuando las cosas van mal se ponía a cantar. Y al final acababan todos de buen humor y con más ánimos gracias a él. Este es el reto que el Señor pone ante nosotros, en el momento más difícil de la historia. Yo quiero que nuestra norma siga siendo alta y que nuestras oraciones se encaucen hacia los gobernantes, de verdad que lo necesitan. Y que si algún día tú te cruzas con uno de ellos por la calle, le puedas decir, ¿sabe que estoy orando por usted? Puede ser una sorpresa, ¿verdad? ¿Y por qué? Te preguntarán. Bueno, a mí me ocurrió una vez. Alguien de una iglesia que pastoreé en Reus era miembro activo de un partido político. El resto de hermanos se lo miraban un poco de reojo, porque claro, esto de ser adventista y miembro de un partido no les encajaba muy bien. Pero él se las apañaba para dar testimonio en aquel entorno, ¿no? Así que yo creo que él fue más sal de la tierra que otros, ¿vale? Para empezar, porque la sal se pone en la comida, no se guarda en un frasco, por cierto. Y aquí tenemos mucha sal guardada en un frasco, pero no es a lo que estamos llamados. Total, que él invitó a un diputado y a una senadora a la humilde iglesia de Reus. ¿Te imaginas, Miguel Ángel? Yo cuando me dice, oye, voy a traer a fulano y a mengano, digo, ¿qué? Yo, porque claro, nosotros acostumbrados a tratar con personalidades, ¿no? Y pensé, madre mía, este día tenemos que quedar bien, yo qué sé. Les tratamos con cariño, les regalamos libros nuestros y les dijimos, estamos orando por ustedes, porque empezamos una campaña de oración y les dedicamos un texto bíblico. ¿Sabes que se emocionaron? ¿Sabes que ellos pudieron entender perfectamente lo que es la lucha por la libertad cuando nosotros, el culto de esa mañana fue la historia de la Iglesia Adventista en España? Y ellos se asombraban de ver lo que hemos luchado los adventistas en este país. Y se emocionaban escuchando historias que cualquier político de raza puede comprender. Porque los políticos de raza mueren por sus ideales. Y fue una conversación tan agradable. ¿Por qué no vamos a orar por ellos? No descuidemos, hermanos. Yo quiero proponeros esta noche la oración por los dirigentes. La necesitan, de verdad, la necesitan. Porque muchos, hasta que el Espíritu Santo no se retire de esta tierra, seguirán haciendo un bien enorme y seguirán reteniendo vientos de manera ignorante y seguirán cumpliendo los planes de Dios y no lo sabrán. Pero tendrán un ejército de creyentes detrás orando por ellos. Amén. Que el Señor nos anime a hacerlo sin parar.